Página 562. Yo me creí que con esto iba a ganar a los ojos de Albertina. Eran hijas de una parienta de la marquesa de Villeparisis, conocida también de la princesa de Luxemburgo, los señores de Ambresac, gente riquísima. Tenían un hotelito en Balbec, vivían con suma sencillez y vestían siempre lo mismo. El marido con su americana y la señora con su traje oscuro. Ambos hacían a mi abuela saludos muy cumplidos, sin un objeto alguno. Las hijas eran muy guapas y vestían con mayor elegancia, pero elegancia de ciudad y no de playa. Con sus faldas hasta el suelo y sus grandes sombreros, no parecían de la misma humanidad que Albertina. Ah, con que conoce a esas de Ambresac. Se trata usted con gente muy chic, pues a pesar de eso son muy sencillas, añadió, como si ambas cosas fuesen contradictorias. Son muy simpáticas, pero están tan perfectamente educadas que no las dejan ir al casino, sobre todo por nosotras, porque nosotras somos muy mal tono. ¿Le gustan a usted? A mí, según y cómo. Son los patitos blancos. Eso tiene su encanto. Si a usted le gustan los patitos blancos, no tiene usted más que pedir. Y parece que pueden gustar, porque una de ellas tiene ya novio, el marqués de Saint-Loup. Cosa que da mucha pena a la pequeña, que estaba enamorada del muchacho. A mí, solo con esa manera que tienen de hablar con el borde de los labios, me pone nerviosa. Y además visten ridículamente. Van a jugar al golf con traje de seda. A su edad van vestidas con más pretensiones que señoras que saben ya lo que es vestir. Ahí tiene usted la señora de Elstir. Esa sí que es elegante. Contesté que a mí me había parecido que la esposa del pintor iba muy sencilla. Y Albertina se echó a reír. Sí, muy sencilla, pero viste deliciosamente. Y para llegar a eso, ¿qué le parece a usted sencillo? Gasta un disparate. Los trajes de la señora de Elstir, en efecto, no decían nada a una persona que no fuese de gusto muy seguro y sobrio en cosas de vestir. Yo carecía de esa cualidad. En cambio, Elstir la poseía en su grado sumo, según me dijo Albertina. Yo no lo había sospechado, como no sospeché tampoco que las cosas elegantes, pero sencillas, que adornaban su estudio eran maravillas que el pintor codició largo tiempo y de cuya historia y cambios de dueño estuvo al tanto hasta que ganó bastante dinero para comprarlas. Pero en ese sector Albertina era tan ignorante como yo y no podía enseñarme nada nuevo. Mientras que en lo de vestir despabilaba por su instinto de coqueta o quizá por el sentimiento de nostalgia de la muchacha pobre que saborea con desinterés y delicadeza en las personas ricas las cosas que ella no puede gastar. Me habló muy bien de los refinamientos de Elstir, tan exigentes que todas las mujeres le parecían mal vestidas y que por considerar un mundo todo lo que fuese proporción y matiz tenía que encargar para su mujer sombrillas, sombreros y abrigos que le costaban un dineral y cuyas bellezas enseñó a apreciar a Albertina, aunque para una persona sin gusto eran letra muerta, como me pasó a mí. Además, Albertina, que pintaba un poco, pero sin tener, según confesión propia, ninguna disposición, sentía gran admiración por Elstir, y gracias a sus conversaciones con el pintor entendía de cuadros, lo cual contrastaba con su entusiasmo por caballería rusticana. Y es que en realidad, y aunque eso no se veía muy bien, Albertina era muy inteligente y en las cosas que decía las tonterías no eran suyas, sino de su ambiente y edad. Elstir ejerció en Albertina una influencia muy infeliz, pero limitada. Muy feliz, pero limitada. Todas las formas de inteligencia no habían alcanzado en Albertina igual desarrollo. La afición a la pintura casi se había puesto a la altura de la afición a las cosas de vestir
y demás formas de elegancia, pero en la música se quedó muy atrás. De nada sirvió que Albertina supiera quiénes eran las de Ambresac, pero como el que puede lo mucho, no por eso puede también lo poco, después de mi saludo a esas señoritas no encontré a Albertina más animada a presentarme a sus amigas que antes. Sí que es usted amable en concederles tanta importancia. No las haga usted caso, no vale nada. ¿Qué significan esas chiquillas para un hombre de mérito como usted? Andrea sí que es muy inteligente, es muy buena muchacha, aunque rematadamente rara, pero las otras son realmente muy tontas. Después de separarme de Albertina me puse a pensar en lo que me dijo respecto al noviazgo de Saint-Loup y me dolió que Roberto me lo hubiese ocultado y que hiciera una cosa tan mal hecha como casarse antes de romper con su querida. Unos días después me presentaron a Andrea y como estuvimos hablando un rato, me aproveché para decirle que me gustaría que nos viésemos al día siguiente, pero ella me respondió que era imposible porque había encontrado a su madre bastante mal y no quería dejarla sola. A los 2 días fui a ver a Elstir, el cual me habló de lo simpático que yo había sido a Andrea. Yo le dije, a mí sí que me ha resultado ella simpática desde el primer día. Le pedí que nos viésemos, pero no podía ser, según me dijo. Sí, me lo ha contado, respondió Elstir. Lo sintió mucho, pero tenía aceptada una invitación a una comida de campo a 10 leguas de Balbec, para ir en coche, y no podía volverse atrás. Aunque semejante embuste, dado que Andrea me conocía muy poco, era cosa insignificante, yo no debí seguir tratándome con una persona capaz de eso, porque lo que la gente hace una vez, lo hace ciento. Y si todos los años fuera uno a ver a ese amigo que la primera vez no pudo acudir a una cita, o se acatarró aquel día, le volveríamos a encontrar con otro catarro, nos faltaría la cita otra vez, y todo por una misma razón permanente que a él se le antojan razones variadas, ocasionadas por las circunstancias. Una mañana, después de aquel día en que Andrea me dijo que tenía que estarse con su madre, iba yo paseando un poco con Albertina, a la que me encontré lanzando al aire con un cordón de seda un extraño símbolo que la hacía asemejarse a la idolatría de Giotto. Era lo que se llama un diablo, y tan en desuso ha caído hoy ese juego que los comentaristas del porvenir, cuando vean el retrato de una muchacha con un diablo en la mano, podrán disertar, como ante una figura alegórica de la arena, respecto al significado de ese objeto. Al cabo de un momento, aquella amiga suya, de aspecto pobre y seco, que el primer día que las vi se burló tan malignamente del pobre viejo, cuya testa rozaron los ligeros pies de Andrea, se acercó y dijo a Albertina, «Buenos días, ¿no te molesto?». Se había quitado el sombrero que la estorbaba y sus cabellos, como una variedad vegetal desconocida y deliciosa, le descansaban en la frente con toda la minuciosa delicadeza de su foliación. Albertina, quizá molesta por verla sin nada en la cabeza, no contestó, se mantuvo en un silencio glacial, pero a pesar de todo, la otra se quedó, aunque Albertina la tenía a distancia, arreglándoselas de modo que unos momentos andaba sola con ella y otros conmigo, dejando a su amiga atrás. Y para que me presentara no tuve más remedio que pedírselo delante de la muchacha. Entonces, en el momento que Albertina dio mi nombre, por la cara, por los ojos azules de aquella chiquilla que tan mala me pareció cuando dijo, «Pobre viejo, me da lástima», vi pasar y resplandecer una sonrisa cordial y amable, y la muchacha me tendió la mano. Tenía el pelo dorado y no solo el pelo, porque aunque la cara era de color de rosa y los ojos azules, se parecían al purpúreo cielo matinal, donde asoma y brilla el oro por doquiera. Yo me entusiasmé enseguida y me dije que debía de ser una niña tímida cuando sentía cariño, que por mí, por simpatía a mí, se quedó con nosotros, no obstante los sofiones de Albertina, y que sin duda se había alegrado mucho el poder confesarme por fin, con aquella mirada sonriente y buena,
que sería tan cariñosa conmigo como terrible era con los demás. Indudablemente me había visto en la playa, cuando yo aún no la conocía, y desde entonces debió de estar pensando en mí. Quizás se había burlado del viejo para que yo la admirara, y acaso porque no podía llegar a conocerme tuvo los días siguientes aquel aspecto melancólico. Muchas veces desde el hotel la había visto pasearse por la playa. Probablemente lo hacía con la esperanza de encontrarme, y ahora molesta por la presencia de Albertina, como si ella sola hubiese sido toda la cuadrilla. No cabía duda que si se pegaba a nosotros sin hacer caso de la actitud cada vez más fría de su amiga, era con la esperanza de quedarse la última, de citarse conmigo para un rato en que pudiera escapar sin que se enterara su familia y sus amigas, y darme cita en un sitio seguro antes de misa o después del golf. Era muy difícil verla porque Andrea estaba reñida con ella y la detestaba. He estado aguantando mucho tiempo, me dijo esta última. Su terrible doblez, su bajeza y las innumerables porquerías que me ha hecho, y todo lo aguanté por las demás. Pero su última acción ya ha colmado la medida, y me contó un chisme de esta muchacha que en efecto pudo haber perjudicado a Andrea. Pero las palabras que me prometía la mirada de Gisela para cuando Albertina nos dejara solos no pudieron decirse, porque Albertina, colocada testarudamente entre los dos, contestó cada vez más brevemente a sus preguntas y por fin acabó por no contestar nada. De modo que la otra tuvo que ceder al campo. Censuré a Albertina su conducta tan poco agradable. Así aprenderá a ser más discreta. No es mala muchacha, pero es muy latosa. No tiene por qué ir a meter la nariz en todas partes. ¿Por qué se pega a nosotros sin que nadie se lo pida? Ha faltado el canto de un duro para que la mande a freír espárragos. Además, no me gusta que lleve el pelo así. Eso da muy mal tono. Miraba yo a las mejillas Albertina mientras que estaba hablando y me preguntaba qué perfume y qué sabor tendrían. Aquel día no tenía la tez fresca, sino lisa, de un color rosa uniforme, violáceo, espeso, como esas rosas que parecen barnizadas de cera. A mí me entusiasmaba como le entusiasma a uno muchas veces una determinada flor. No me he fijado bien en ella, respondí yo. Pues la ha mirado usted bastante. Parecía como si quisiera usted hacerle un retrato, me dijo Albertina, sin dejarse ablandar por la circunstancia de que ahora era ella a quien yo miraba fijamente. Y no creo que le gustara a usted. No es nada flirt, ¿sabe? Y a usted se me figura que le gustan las muchachas que flirtean. De todos modos, no tendrá ya muchas ocasiones de ser pegajosa y de recibir sofiones, porque se marcha pronto a París. ¿Y las otras amigas de usted se van también con ella? No, ella sola con la Miss, porque tiene que repetir su examen. La pobre va a necesitar empollar mucho, lo cual no es muy divertido. Puede suceder que le toque a un buen tema. Hay casualidades tan grandes. A una mujer nuestra le tocó este. Refiera usted un accidente que haya presenciado. Eso es suerte, pero conozco una muchacha que tuvo que disertar y en el ejercicio escrito sobre esta cosa. ¿De quién preferiría usted ser amiga? ¿De Alceste o de Filinte? Lo que hubiera yo sudado con eso. En primer lugar, no es una pregunta para muchachas. Las muchachas tienen amistad con amigas, pero no se sabe dar por supuesto que se tratan con hombres. Esta frase me hizo temblar, porque me indicaba las pocas probabilidades que yo tenía de entrar a formar parte de la cuadrilla Mosil. Pero, en fin, aunque la pregunta se haga, muchachos, ¿qué es lo que se le ocurriría a usted decir de eso? Ha habido padres que han escrito al Gaulois quejándose de lo difíciles que son semejantes cuestiones. Y lo más curioso es que en una colección de los mejores ejercicios de alumnos premiados,
El tema sale desarrollado 2 veces y de 2 maneras opuestas. Todo depende del catedrático. Uno quería que se dijese que Filinte era un hombre adulador y bellaco, y en cambio otro reconocía que había que admirar al Ceste, pero censuraban su aspereza y opinaban que era preferible como amigo Filinte. ¿Cómo quiere usted que las infelices estudiantas sepan a qué atenerse cuando los catedráticos no están de acuerdo? Y eso no es nada. Cada año está más difícil. Lo que es Giselia no podrá salir bien como no sea por una buena recomendación. Volví al hotel. Mi abuela no estaba. La esperé un buen rato y cuando llegó le supliqué que me dejara ir a una excursión en condiciones inesperadas, que acaso durase 48 horas. Almorcé con ella, pedí un coche y mandé que me llevara a la estación. A Giselia no le extrañaría verme cuando hubiésemos transbordado en Doncieres. En el tren de París había un vagón con pasillo, y allí, aprovechándome del sueño de la Miss, podríamos buscar un rincón donde escondernos y me citaría con Giselia para mi vuelta a París, que procuraría yo se realizase lo antes posible. La acompañaría hasta Caen o Évreux, según lo que ella prefiriera, y luego volvería en el primer tren. ¿Qué hubiera dicho Giselia si hubiese sabido que estuve dudando mucho tiempo entre ella y sus amigas y que tan pronto quise enamorarme de ella como de Albertina, de la otra muchacha de los ojos claros o de Rosamunda? Sentía remordimientos ahora que un recíproco amor nos iba a unir a Gisela y a mí. En este momento hubiese yo podido asegurar que Giselia, con toda la veracidad que Albertina, ya no me gustaba. La había visto aquella mañana cuando se volvía casi de espaldas a mí para hablar a Giselia. Inclinaba la cabeza con un gesto enfurruñado y el pelo que llevaba echado atrás, más negro que nunca y distinto de otras veces, brillaba cual si Albertina acabase de bañarse. Me recordó un pollo que sale del agua, y aquel pelo me hizo encarnar en Albertina otra alma distinta de la que hasta entonces se ocultaba tras la cara de Violeta y la misteriosa mirada. Por un instante, todo lo que pude ver de Albertina fue ese pelo brillante, y eso era lo único que seguía viendo. Nuestra memoria se parece a esas tiendas que exponen en sus escaparates una fotografía de una persona y al día siguiente otra distinta, pero de la misma persona. Y por lo general, la más reciente es la única que recordamos. Mientras que el cochero arreaba el caballo, yo ya escuchaba las frases de gratitud y cariño que me decía Giselia, y que brotaban todas de su sonrisa bondadosa y su mano tendida de antes. Y es que en los periodos de mi vida en que yo estaba enamorado y quería estarlo, llevaba en mí no solo un ideal físico de belleza entrevista, y que reconocía de lejos en toda mujer que pasaba a distancia bastante para que sus facciones confusas no se opusieran a la identificación, sino también el fantasma moral, dispuesto siempre a encarnarse, de la mujer que se iba a enamorar de mí y a decirme las réplicas en aquella comedia amorosa que tenía yo escrita en la cabeza desde niño. Comedia que a mi parecer estaba deseando representar toda muchacha amable, con tal de que tuviese un mínimo de disposiciones físicas para su papel. En esta obra, y cualquiera que fuese la nueva actriz que yo traía para que estrenara o repitiera ese papel, la escena, las peripecias y el texto conservaban una forma de ne varietur. Unos días después, y a pesar de las pocas ganas que Albertina tenía de presentarnos, ya conocía yo a toda la mosilbandada del primer día, que continuaba en Balbec completa, menos Giselia, a la que no pude ver en la estación, pues con motivo de una larga parada en el portazgo y de un cambio de horas, llegué cuando ya hacía 5 minutos que había salido el tren y ahora ya no me acordaba de ella. Además, conocí a 2 o 3 amigas suyas que me presentaron porque yo se lo pedí. De suerte que como la esperanza del placer que había de causarme el trato con una muchacha nueva provenía de otra muchacha que me la había presentado. La más reciente venía a ser como una de esas variedades de rosas
que se obtienen gracias a una rosa de otra especie. Y pasando de corola en corola por esta cadena de flores, la alegría de conocer a una más me impulsaba a volverme hacia aquella a quien se la debía, con gratitud tan llena de deseo como en mi nueva esperanza. Al poco tiempo pasaba todo el día con estas muchachas. Pero, ay, que en la flor más fresca ya se pueden distinguir esos puntos imperceptibles que para un alma despierta dibujan lo que habrá de ser por la desecación o fructificación de las carnes que hoy están en flor, la forma inmutable y ya predestinada de la simiente. Observa uno con deleite una naricilla parecida a una menuda ola deliciosamente henchida de agua matinal y que al parecer está inmóvil y se puede dibujar porque el mar se muestra tan tranquilo que no se nota el mover de la marea. Los rostros humanos parece que no cambian cuando se los están mirando, porque la revolución que sufren es harto lenta para que podamos percibirla. Pero basta con ver junto a esas muchachas a sus madres o a sus tías para medir las distancias que por atracción interna de un tipo, generalmente horrible, habrían atravesado esas facciones en menos de 30 años, hasta la hora en que al mirar decae el rostro que traspasó la línea del horizonte ya no recibe ninguna luz. Yo sabía que lo mismo que existe, profundo e ineluctable, el patriotismo judío o el atavismo cristiano en aquellos que se consideran más libres del espíritu de raza, así bajo la rosada inflorescencia de Albertina, de Rosamunda, de Andrea vivían sin que ellas lo supieran, y en reserva para las circunstancias una nariz vasta, una boca saliente y una gordura que extrañaría, pero que en realidad se hallaba ya entre bastidores, dispuesta a salir a escena, igual que una vena de dreyfusismo, de clericalismo, repentina, imprevista, fatal, igual que un heroísmo nacionalista y feudal surgido de pronto al conjuro de las circunstancias, de una naturaleza anterior al individuo mismo, y con la cual piensa, vive, evoluciona, se fortifica o muere el hombre sin poder distinguirla de los móviles particulares con que la confunde. Hasta mentalmente dependemos de las leyes naturales mucho más de lo que nos figuramos, y nuestra alma posee por anticipado, como una criptógama o gramínea determinada, las particularidades que se nos antojan escogidas por nosotros. Pero no somos capaces de aprender más que las ideas secundarias sin llegar a la causa primera, raza judía, familia francesa, etcétera, que las produce necesariamente y que se manifiesta en el momento que se desee. Y puede ser que en algunos pensamientos, y puede ser que aunque algunos pensamientos no nos parezcan resultado de una deliberación y ciertas dolencias efecto de una falta de higiene, tanto las ideas de que vivimos como la enfermedad de que morimos nos vengan de familia, como a las plantas amariposadas la forma de su simiente. Allí en la playa de Balbec, cual en plantío donde las flores se dan en época diferentes, había yo visto esas secas simientes, esos blandos tubérculos que mis amigas serían algún día. Pero ¿qué importaba eso? Ahora era el momento de las flores. Así que cuando la señora de Villalparisis me invitaba a un paseo, buscaba yo una excusa para no ir. No hice a Elstir más visitas que aquellas en que me acompañaron mis amigas. Ni siquiera pude encontrar una tarde para ir a Doncieres, a ver a Saint-Luc, como se lo había prometido. El haber querido sustituir mis paseos con aquellas muchachas por una reunión mundana, una conversación seria o un coloquio de amigos me hubiese hecho el mismo efecto que si a la hora del almuerzo le llevaran a uno no a comer, sino a ver un álbum. Los hombres jóvenes o viejos, las mujeres maduras o ancianas que a nosotros se nos figuran simpáticos, los llevamos en realidad en una superficie plana e inconsciente, porque solo tenemos conciencia de ellos por medio de la percepción visual reducida a sí misma. Pero en cambio, cuando esta percepción se dirige a una muchacha, va como delegada por los demás sentidos, que de ese modo buscan en una y en otra las cualidades de olor, de tacto y sabor, y las disfrutan sin la ayuda de manos ni labios, y como son capaces
gracias a las artes de transposición y el genio de síntesis en que tanto sobresale el deseo de reconstruir tras el color de las mejillas o del pecho la sensación de tacto y sabor. Los roces vedados resulta que dan a estas muchachas la misma consistencia melosa que a las rosas o a las uvas cuando andan merodeando por una rosaleda o una viña y se comen las flores o las frutas con los ojos. Cuando llovía, el mal tiempo no asustaba a Albertina y se la veía francamente corriendo en bicicleta con su impermeable, aguantando los chaparrones. Nos metíamos en el casino, que ahora me parecía imprescindible para semejantes días. Despreciaba profundamente a las señoritas de Ambresac, porque no habían entrado allí nunca, y ayudaba con mucho gusto a mis amigas a hacer malas pasadas al profesor de baile. Por lo general nos ganábamos algunas amonestaciones del arrendatario o de los empleados que usurpaban poderes dictatoriales, porque mis amigas, hasta la misma Andrea, que precisamente por lo del salto se me figuró el primer día una criatura tan dionisíaca, y era, por el contrario, frágil, intelectual, y aquel año muy enfermiza, pero que, a pesar de eso, obedecía más que a su estado de salud, al genio de la edad, que lo arrastra todo y confunde en la alegría a sanos enfermos. No podían ir del vestíbulo al salón de fiestas sin tomar carrerilla y saltar por encima de las sillas, y volvían dejándose resbalar como si patinaran, y guardando el equilibrio con un gracioso movimiento del brazo, al propio tiempo que cantaban mezclando así todas las artes en esta su primera juventud, al modo de los poetas de tiempos antiguos, para quienes los géneros no están aún separados y unen en un poema épico preceptos agrícolas y enseñanzas teológicas. Esa Andrea, que el primer día me pareció la más fría de todas, era muchísimo más delicada, afectuosa y fina que Albertina, a la que trataba con cariñosa y acariciadora ternura de hermana mayor. En el casino iba a sentarse a mi lado y sabía, a diferencia de Albertina, prescindir de un vals o hasta de ir al casino cuando yo no me encontraba bien, para venir al hotel. Expresaba su amistad a Albertina y a mí con matices que revelaban deliciosísima comprensión de las cosas del afecto, comprensión acaso debida en parte a su estado enfermizo. Siempre sabía poner una sonrisa alegre para disculpar el infantilismo de Albertina, la cual expresaba con ingeniosa violencia la tentación irresistible que le ofrecían las diversiones, sin saber, como Andrea, renunciar a ellas y estarse mejor hablando conmigo, cuando se acercaba la hora de una merienda en el golf. Si estábamos todos juntos, Albertina se preparaba y se acercaba a Andrea. Andrea, ¿qué estás esperando ahí? Ya sabes que hoy vamos a merendar al golf. No, yo me quedo hablando con él, respondía Andrea señalándome a mí. Pero sabes que la señora de Durieux te ha invitado, exclamaba Albertina, como si la intención de Andrea de quedarse conmigo solo se explicara por su ignorancia de que estaba invitada. Bueno, hija, no seas tonta, respondía Andrea. Albertina no insistía más, temerosa de que la propusieran quedarse también. Sacudía la cabeza. Pues salte con la tuya, respondía como se le dice a un enfermo que se mata por placer poco a poco. Yo me largo porque me parece que tu reloj va atrasado. Y salía a escape. Es deliciosa, pero absurda, decía Andrea, envolviendo a su amiga en una sonrisa que era a la par caricia y juicio. Si Albertina se parecía algo en esta afición a las diversiones, a la Gilberta de la primera época, es porque hay una cierta semejanza, aunque vaya evolucionando, entre las mujeres que nos enamoran sucesivamente, semejanza que proviene de la fijeza de nuestro temperamento, puesto que Él es quien las escoge y elimina a todas aquellas que no sean a la vez opuestas y complementarias, es decir, adecuadas para dar satisfacción a nuestros sentidos y dolor a nuestro corazón. Son estas mujeres un producto de nuestro temperamento,
una imagen, una proyección invertida, un negativo de nuestra sensibilidad. De modo que un novelista podría muy bien pintar durante el curso de la vida de su héroe casi exactamente iguales sus amores sucesivos, y con eso dar la impresión de no imitarse a sí mismo, sino de crear, puesto que menos fuerza demuestra una innovación artificial que una repetición destinada a sugerir una verdad nueva. Debería anotar además en el carácter del enamorado un índice de variación que se acusa a medida que va llegando a nuevas regiones y a otras latitudes de la vida. ¿Y acaso lograría expresar una verdad más si pintara los caracteres de todos los personajes, pero guardándose de atribuir carácter alguno a la mujer amada? Porque conocemos nosotros el carácter de las personas que no nos son indiferentes, pero ¿cómo nos va a ser posible comprender el carácter de un ser que se confunde con nuestra vida, que ya no llegamos a separar de nosotros y sobre cuyos móviles hacemos constantemente ansiosas hipótesis, perpetuamente retocadas? Nuestra curiosidad por la mujer amada se lanza más allá de la inteligencia. En su carrera deja atrás el carácter de esa mujer, y aunque pudiéramos pararnos en ese punto, ya no nos darían ganas de hacerlo. El objeto de nuestra inquietante investigación es más esencial que esas particularidades de carácter, semejantes a esos dibujillos del epidermis cuyas variadas combinaciones forman la florida originalidad de la carne. Nuestra intuitiva radiación las atraviesa y las imágenes que nos trae no son imágenes de un rostro determinado, sino que representan la triste y dolorosa universalidad de un esqueleto. Como Andrea era muy rica y Albertina una pobre huérfana, Andrea, con suma generosidad, hacía que su amiga se aprovechara de su lujo. Los sentimientos que le inspiraba Giselia no eran exactamente los que yo me había figurado. Pronto se tuvieron noticias de la estudianta, y cuando Albertina enseñó la carta en la que Giselia daba noticias de su viaje y llegada a toda la cuadrilla, excusándose por no escribir a las demás, me sorprendió oír decir a Andrea, a la que yo suponía reñida mortalmente con Giselia: yo le voy a escribir mañana, porque si espero carta suya, ya puedo esperar sentada, con lo perezosa que es. Y añadió, volviéndose hacia mí: usted puede que no la haya considerado como una gran cosa, pero es una buena muchacha, y yo la tengo en mucha estima. De eso deduje que los enfados de Andrea no solían durar mucho. Como todos los días, excepto los de lluvia, íbamos en bicicleta a los acantilados o al campo, yo me dedicaba a componerme con una hora de anticipación y me lamentaba cuando Francisca no había preparado bien mis cosas. Y Francisca, aún en París, en cuanto las encontraban en falta, en cuanto, en cuanto le encontraban en falta, y a pesar de que los años ya la iban encorvando y se ponía muy tiesa, toda llena de orgullo y de rabia, ella, tan modesta, humilde y simpática, cuando se veía halagado su amor propio, como ese amor propio era el resorte capital de su vida, la satisfacción y el buen humor de Francisca estaban en razón directa de la dificultad de las cosas que le mandaban. Y las que tenía que hacer en Balbec eran tan fáciles que Francisca casi siempre daba muestras de descontento, el cual se centuplicaba y se crecía con irónica expresión de orgullo cuando yo me quejaba en el momento de ir en busca de mis amigas de que no me había cepillado el sombrero o de que mis corbatas no estaban ordenadas. Ella, tan capaz de darse un gran trabajo y de decir luego que eso no era nada, al oír que una americana no estaba en su sitio, no solo se jactaba del mucho cuidado con que la guardó para que no cogiera polvo, sino que pronunciaba un elogio en regla de sus trabajos, diciendo que aquel descanso en Balbec no era descanso y que no había en el mundo dos personas capaces de soportar esa vida. Yo no sé cómo puede uno dejar todo tirado por aquí y por allá y luego a ver quién se las entiende con ese revoltijo. Hasta el diablo perdería el seso. O se contentaba con poner cara de reina, lanzándome miradas
incendiarias y manteniendo silencio absoluto, que rompía en cuanto salía del cuarto y empezaba a andar por el pasillo. Entonces se oían por el corredor frases que debían de ser injuriosas, pero indistintas, como las de esos personajes que pronuncian las primeras palabras de su papel detrás de un bastidor antes de entrar en escena. Y siempre que me preparaba yo a salir con mis amigas, aunque no faltara nada y Francisca estuviese de buen humor, se mostraba insoportable. Porque yo, en mi necesidad de hablar de aquellas muchachas, había dicho a Francisca unas cuantas bromas a ellas referentes. Y ahora nuestra criada me las repetía, pero con un tono como de revelarme cosas que no eran ciertas, porque Francisca había entendido mal, pero que, aun en caso de haberlo sido, las hubiese sabido yo antes que ella. Tenía, como todo el mundo, su carácter peculiar. Una persona no se parece nunca a un camino recto, sino que nos asombra con sus imprevistos e inevitables rodeos que los demás no ven y por los que nos cuesta mucho trabajo pasar. Cada vez que llegaba yo a lo de el sombrero no está en su sitio, o por vida de Andrea o de Albertina, Francisca me obligaba a perderme por caminos extraviados y absurdos que me hacían gastar mucho tiempo. Lo mismo sucedía cuando le mandaba preparar bocadillos de queso o ensalada o comprar tartas para comerlas con mis amigas a la hora de la merienda. Francisca decía que ellas debían corresponder y convidarme también si no fuesen tan interesadas, porque entonces las asaltaba un atavismo de rapacidad y vulgaridad provincianas, como si el alma de la difunta Eulalia, a quien tanto envidió, se hubiera ido a encarnar más graciosamente que en San Eloy, en los deliciosos cuerpos de mis amigas. Oía yo esas acusaciones con la rabia de sentir que había llegado a uno de esos sitios en que el camino rústico y familiar, que era el carácter de Francisca, se ponía impracticable, felizmente no por mucho tiempo. Y cuando la americana había aparecido y los bocadillos estaban preparados, me iba en busca de Andrea, Albertina y Rosamunda, y a veces de alguna más, y nos poníamos en marcha, a pie o en bicicleta. Otras veces me hubiese gustado que los paseos fueran en días de mal tiempo. Entonces quería yo descubrir en Baalbek la tierra de los cimerios. Y los días buenos eran una cosa que no debía existir allí, una intrusión del vulgar verano de los bañistas en esta vieja región de las brumas. Pero ahora todo aquello que antes desdeñaba, sin hacerle caso, no solo los efectos de sol, sino las regatas, las carreras de caballos, habríanlo buscado con ansia por la misma razón que antes me impulsaba a desear únicamente mares tempestuosos. Y es que tanto una cosa como otra se referían a una idea estética. Y es porque mis amigas y yo habíamos ido algunas tardes a ver a Elstir, y cuando las muchachas estaban allí, a Elstir lo que más le gustaba enseñarnos eran apuntes de lindas Dutch women, o dibujos hechos en un hipódromo de cerca de Baalbek. Yo al principio confesé tímidamente a Elstir que no quise ir a las carreras que allí se habían celebrado. Ha hecho usted mal, me dijo. Es muy curioso y muy bonito. En primer lugar, hay ese ser raro, el jockey, en el que se posan tantas miradas y que está allí delante del paddock, serio, gris, con su casaca brillante, formando un todo con el caballo que retiene. Ya ve usted si tendría interés sorprender sus movimientos profesionales. La mancha que ponen él y las cubiertas de los caballos en el campo de carreras. Cómo se transforman todas las cosas en un campo de carreras, con tantas sombras y reflejos que solo allí se ven. Y qué bonitas pueden estar allí las mujeres. Sobre todo el primer día de carreras fue delicioso. Había mujeres elegantísimas, en medio de una luz húmeda, holandesa, en la que se sentía subir, hasta en los mismos sitios del sol, el frío penetrante del agua. Nunca había visto ese tipo de mujer que llega en coche, o la que está mirando con los gemelos en una luz tan bonita, sin duda debida a la humedad del mar. Cuánto me hubiese gustado pintarla. Volví a las carreras loco, con un deseo enorme de trabajar. Se extasió aún más hablando de las regatas y comprendí que tanto las carreras como las reuniones
de yachting, todos los meetings deportivos donde hay mujeres elegantemente vestidas bañándose con la glauca luz de un hipódromo marino, pueden ser para un artista moderno temas tan interesantes como las fiestas aquellas que tanto gustaban de describirnos un Veronés o un Carpaccio. Su comparación de usted es muy exacta, me dijo Elstir, porque la ciudad en donde ellos pintaban esas fiestas es en parte ciudad náutica, aunque ahora que la belleza de las embarcaciones de aquella época consistía, por lo general, en su pesadez, en su complicación. Había torneos marítimos, como aquí, dados por lo general en honor de alguna embajada, como la que Carpaccio representó en La leyenda de Santa Úrsula. Los barcos eran macizos, construidos al modo de edificios, y casi parecían anfibios, como Venecias chicas dentro de la Venecia grande. Cuando unidos por puentes volantes y cubiertos de raso carmesí y de tapices persas, llevaban su carga de mujeres con trajes de brocado, color cereza o de verde damasco junto a los grandes balcones incrustados de mármoles multicolores en donde estaban asomadas mirando otras damas con sus trajes de negras mangas con vueltas blancas, bordadas de perlas o exornadas con encajes. No se sabía dónde acababa la tierra y dónde empezaba el agua, y ni si se estaba aún en un palacio o se había pasado ya al navío, a la carabela, a la galeasa, al bucentauro. Albertina escuchaba con ardorosa atención todos esos detalles de trajes e imágenes de lujo que nos describía Elstir. ¿Cuánto me gustaría ver esas blondas que dice usted? Es tan bonito el punto de Venecia, exclamó. ¿De qué buena gana iría a Venecia? Quizá pueda usted ver pronto, le dijo Elstir, esas telas maravillosas que allí se llevaban. Hasta ahora solo se veían en los cuadros de los pintores venecianos o en los tesoros de algunas iglesias. Alguna salía a la venta de tarde en tarde, pero dicen que un artista veneciano, Fortuny, ha dado con el secreto de su fabricación y que dentro de unos años las mujeres podrán lucir en sus paseos y sobre todo en su casa brocados tan espléndidos como aquellos que Venecia adornaba con dibujos de Oriente para dedicárselos a sus damas patricias. Pero yo no sé si eso llegaría a gustarme del todo, si no resultará un poco anacrónico para mujeres de hoy, aún luciéndose en unas regatas, porque volviendo a nuestros barcos modernos de recreo, son todo lo contrario de los tiempos de Venecia, reina del Adriático. El encanto supremo de un yate, del modo de amueblar un yate, de las toilettes del yachting, es su sencillez de cosa marina. Y como a mí me gusta tanto el mar, confieso a ustedes que prefiero las modas de hoy a las modas de la época del Veronés y hasta de Carpaccio. Lo que tienen de bonito nuestros yates, sobre todo los medianos. A mí no me gustan los barcos enormes, grandotes. Pasa como con los sombreros. Hay que respetar un cierto límite de proporción. Es esa cosa lisa, sencilla, clara, gris, que cuando el tiempo está velado toma una suavidad de crema. Es menester que la cámara donde esté uno parezca un café menudito, y con los trajes femeninos en un yate pasa lo mismo. Lo graciosos son esos trajes ligeros, blancos, lisos, de hilo, de linón, de seda de China, de cutí, que con el sol y el azul del mar toman una blancura tan deslumbrante como una vela blanca. Claro que hay pocas mujeres que sepan vestir, pero sin embargo se ven algunas maravillosas. En las carreras estaban la señorita Lea con un sombrerito blanco y una sombrillita blanca también, que iba deliciosa. Daría cualquier cosa por esa sombrillita. A mí me habría gustado saber en qué distinguía esa sombrilla de las demás, y lo mismo le pasaba a Albertina, aunque por otras razones de coquetería femenina. Pero lo mismo que decía Francisca, refiriéndose a los suflés, que era cosa de coger el punto,
Lo distintivo de esa sombrilla era el arte con que estaba cortada. Era redondita, muy chica, como un quitasol chino. Dijo Estir: cité yo las sombrillas de algunas damas conocidas, pero no se parecían, según el pintor. Estir consideraba todas esas sombrillas muy feas. Hombre de gusto muy exigente y exquisito, se fijaba en una nadería en la que estribaba toda la diferencia entre una cosa que llevaban las 3/4 partes de las mujeres y a él le horrorizaba, y una cosa bonita. Y al contrario de lo que me pasaba a mí, para quien todo lujo era cosa esterilizadora, a él el lujo le exaltaba el deseo de pintar, para hacer cosas tan bonitas. Ahí tiene usted, esta pequeña ha comprendido cómo era el sombrero y la sombrilla que digo, me indicó Esther señalando a Albertina, en cuyos ojos brillaba la codicia. Lo que me gustaría es ser rica y tener un yate, dijo ella al pintor. Usted me daría consejos para modelar el barco. Y qué bonitos viajes haría. Qué gusto poder ir a las regatas de Cowes. ¿Y un automóvil? ¿No le gustan a usted las modas de mujer para el automóvil? No, respondió Esther, pero ya vendrá eso. Lo que pasa es que hay pocos modistos buenos. Calot, aunque abusa un poco del encaje, Doucet, Cherrieux y a ratos Pacan. Los demás son horribles. De modo que entonces hay una diferencia enorme entre un traje de Calot y el de otro modisto cualquiera, pregunté yo a Albertina. Pues claro, criatura, enorme. Ay, usted dispense, lo malo es que lo que en otra parte cuesta 300 francos, en su casa vale 2000, pero no se parecen nada, solo resultan parecidos para la gente que no entiende. Exactamente, dijo Esther, aunque no hasta el punto de que la diferencia sea tan honda como entre una estatua de la Catedral de Reims y una de San Agustín. Y a propósito de catedrales, añadió volviéndose hacia mí, porque iba a hacer referencia a una conversación en que no habían intervenido las muchachas y que además no les hubiera interesado. El otro día hablábamos de la iglesia de Balbec como de un enorme acantilado, un brote de piedra del país. Ahora es al revés. Mire usted, me dijo enseñándome una acuarela. Estos acantilados es un apunte de muy cerca de aquí, de los Cruniers. ¿Cómo recuerdan a una catedral estas rocas recortadas con tanta fuerza y tanta delicadeza? En efecto, parecían inmensos arcos de bóveda de color rosa, pero como los había pintado un día de calor tórrido, se ofrecían como reducidos a polvo, volatilizados por el calor que casi se había embebido el mar, el cual figuraba en casi toda la extensión del lienzo en estado gaseoso. Aquel día la luz casi había destruido la realidad, y ésta se había concentrado en criaturas sombrías y transparentes que, por contraste, daban una impresión de vida más penetrante y próxima, las sombras. Sedientas de frescura, la mayor parte de ellas huyeron de la inflamada mar y se refugiaron al pie de las rocas, al abrigo del sol. Otras nadaban lentamente por las aguas como delfines, pegándose a los flancos de las errantes barcas y alargando los cascos de las embarcaciones con su cuerpo brillante y azulado. Quizá esa sed de frescura que comunicaban las sombras era lo que más contribuía a dar la sensación del calor del día, y por eso exclamé que sentía mucho no conocer ese sitio. Albertina y Andrea se aseguraron que yo debía de haber ido por allí muchas veces, y en este caso, sin saberlo, ni sospecharlo quizá, algún día esos acantilados podrían darme esa sed de belleza, no natural como la que yo buscara hasta aquí en los de Balbec, sino más bien arquitectónica. Sobre todo yo, que había ido a Balbec a ver el reino de las tempestades y que en mis paseos con la señora de Villeparisis nunca encontraba el océano, que muchas veces no se veía más que de lejos, pintado entre los árboles, bastante real, líquido y vivo, dando verdaderamente la impresión de lanzar sus masas de agua. Yo, que no hubiese querido ver el mar inmóvil sino cuando se cubriera con la invernal mortaja de la bruma.
¿Cómo iba a imaginarme que ahora soñaría con un mar que era puro vapor blanquecino, sin consistencia ni color? Y es que Elstir, al modo de aquellas personas que abandonaban a sus ensueños en las barcas, adormiladas de calor, saboreó el encanto del mar hasta enorme profundidad y supo traer al lienzo y fijar en él el imperceptible reflujo del agua, la pulsación de un momento de felicidad. Y de pronto se sentía uno tan enamorado de ese mar, al ver su mágico retrato, que nuestro único pensamiento era correr el mundo para dar con aquel día huido en toda su gracia instantánea y dormida. De suerte que si antes de esas visitas a Estir, antes de haber visto una marina suya donde había una muchacha con traje de linón o de barés, en un yate que arbolaba la bandera americana, y que puso el duplicado espiritual de un traje de linón blanco y de una bandera en mi imaginación, inmediatamente impulsada por un deseo insaciable hacia el dominio de los trajes de linón blanco y de las banderas marinas, como si nunca hubiera visto eso antes, digo, de ese encubrimiento. Yo, siempre que estaba delante del mar, me esforzaba por expulsar de mi campo visual los bañistas del primer término y los términos de velas tan blancas como un traje de playa, es decir, todo lo que me estorbaba para convencerme de que estaba contemplando las ondas inmemoriales que desplegan su misteriosa vida aún antes de la aparición de la especie humana, y hasta los días de radiante luz se me antojaba que daban el aspecto frívolo del verano de todas partes a esa costa de tempestades y de nieblas. Y no era sino un simple tiempo de descanso, lo que en música se llama un compás de espera, mientras que ahora lo que se me representaba como funesto accidente era el mal tiempo, que no tenía lugar adecuado en el mundo de la belleza, y deseaba yo ardientemente ir a buscar en la realidad lo que tanto me exaltaba en el arte, y hasta la esperanza tenía de que el tiempo fuese lo bastante favorable para poder ver desde lo alto del acantilado las mismas sombras azules que había en el cuadro de Elstir. Página 583.